Muy buenas tardes. A nombre de BESFED tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestro programa de manejos esenciales, que, como tal vez ustedes saben, es un ciclo de actividades remotas para enfocarnos en el buen manejo de los procesos claves de la lechería durante el año. Hasta ahora hemos hecho 5 ciclos. El primero comenzó en el mes de junio con la charla sobre transición enfocada en el preparto y los 4 videos que lo siguieron. Posteriormente, a mediados de julio, hicimos la crianza de reemplazos, en que estuvimos un mes hablando de cómo criar bien a nuestras terneras, desde el 15 de julio con la charla y posteriores videos. Posteriormente pasamos en el mes de agosto, adelantados a la temporada de inicio de la temporada más intensa de pastoreo. Comenzamos a hablar en agosto de pastoreo, cosa que terminó con los videos de principio de septiembre, cuando pasamos a hablar de la reproducción, prepararnos para la reproducción con cierta anticipación para poder planificar bien la época de encaste que se inició en octubre. Posteriormente, el 14 de octubre iniciamos nuestro ciclo con la charla del 14 de octubre sobre conservación de forraje, enfocada al ensilaje pradera, y los videos que ustedes han recibido hasta el pasado sábado, ¿ya? Y entonces ahora es el turno del riego, con relativa anticipación, ya que hay personas que comenzaron ya el riego, otros están afinando la preparación de los equipos y comenzarán prontamente. Esperamos que ya todos estén o regando, haber iniciado el riego o prontos a regar. Y bueno, hoy día hablaremos de riego y en las próximas semanas recibirán los videos, porque lo que hacemos son charlas breves y específicas dictadas por nuestros consultores, que van acompañadas por videos prácticos dirigidos a los equipos de trabajo, que se reciben en las 4 sábados siguientes a la charla. Como siempre, los objetivos de la charla son, primero, revisar la información que tenemos sobre este manejo en específico. Nosotros no dejamos de recordar lo que es indispensable hacer. Tenemos, como siempre, mucho foco en aquellas cosas que son la base del buen manejo. Y aprovechamos la oportunidad de validar nuestras recomendaciones. Vamos a la investigación, conversamos con expertos, conversamos entre nosotros en nuestras reuniones semanales con los consultores. Pasamos 2-3 semanas validando las recomendaciones que hacemos y viendo cuáles son los mensajes claves. Y todo este proceso trata de renovar el conocimiento y generar una actualización para entregárselas a ustedes en la charla y en los videos posteriores. El programa de hoy es una charla que tiene una duración de aproximadamente 1 hora, seguida por un periodo de 15 a 20 minutos, donde intentaremos resolver todas sus dudas y contestar todas sus preguntas con los consultores que nos acompañarán. En este caso, además, ustedes pueden participar, como siempre, de 2 maneras. Primero, contestando las preguntas que les hará el charlista con las alternativas que se encuentran en el lado derecho de la pantalla, y además, durante la charla, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat, que se encuentra a la derecha, en el extremo derecho inferior de su pantalla. Hacen preguntas, las cuales son entregadas a nosotros, al equipo, y posteriormente al charlista. Nuestro charlista de hoy es el ingeniero agrónomo Mauricio Salazar. Él es consultor del equipo de Progras, nuestro servicio de agronomía en praderas y producción de forraje. Mauricio tiene una vasta experiencia como agrónomo, con casi ya 20 años de práctica profesional, y esperamos que estamos seguros que dará una muy buena charla hoy día, que esperamos les sirva. Los dejo entonces con Mauricio Salazar y su charla sobre riego en praderas. Mauricio. Hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Mauricio Salazar. En esta oportunidad tengo el agrado de poder compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo como equipo de consultores en el tema de riego en praderas. Así que veamos
que nos trae por delante esta presentación. Queremos partir haciéndoles una pregunta, ya un poco para irnos conociendo y poder ver qué público estamos dirigiendo la charla. Entonces, ¿en qué etapa del desarrollo del riego usted se encuentra en este momento? ¿Ya? ¿Están en etapa de hacer un proyecto de riego? ¿Están ya con el proyecto listo y están implementando? ¿Regando? ¿Están evaluando si ponen o no ponen riego? O la verdad que ninguna de las anteriores están aquí por cultura general agrícola en esta presentación. Aquí vamos viendo los resultados. Se ve que más del 50% ya se encuentra con los equipos de riego puestos en el campo y funcionando. Un 15% está implementando, así como también un 15% evaluando. ¿Ya? Yo creo que a todos ustedes vamos a entregarle algunos tips que van a ser bien interesantes para que puedan hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, el temario de los temas del día de hoy, ya el detalle es, vamos a hablar de los objetivos y cuál es el beneficio de regar praderas. Vamos a mostrar también cuál es el impacto que tiene el riego sobre la producción de las praderas para los que todavía tienen esa duda. Ahora también existe una variabilidad en la producción de las praderas que ya están siendo regadas, ¿ya? También lo comentaremos. Mostraremos también para nosotros cuáles son los pilares del riego, sobre todo en praderas, y un checklist final de qué hay que hacer para regar bien las praderas. Partamos con los objetivos y beneficios del riego. Un objetivo general que engloba todo es entregar la cantidad correcta de agua en el momento adecuado. ¿Con qué objetivo? Para potenciar el crecimiento de las praderas, ¿ya? Es una definición bien macro como un objetivo general del riego, pero nosotros ponemos un fuerte foco que todo esto, ¿a qué tiene que llevar? A tener o poder llegar al potencial productivo de las praderas. Eso es lo que queremos, no solo mantenerlas verdes, sino que hacerlas que produzcan más, poner el acelerador de la manera correcta para llegar al potencial. Ahora, a esos que están en proyecto o están pensándolo o evaluando, les queremos comentar estos beneficios que tiene regar praderas. ¿Ya? Primero que nada, es un seguro contra la variabilidad e incertidumbre climática. Por ahí algún cliente alguna vez me lo mencionó. Yo quiero dormir tranquilo. No quiero estar pensando que si viene sequía, que si viene lluvia, que si pongo más nabos, que pongo menos nabos, que mis praderas, cuántos bolos voy a sacar. Cuando uno tiene riego, tiene un poco menos de incertidumbre, ¿ya? Y es un tremendo plus. Por supuesto que ayuda a producir una mayor cantidad de praderas y cultivos suplementarios. Nos ayuda también el riego a aumentar la persistencia de las empastadas. Cuando tenemos esas sequías bravas que hemos tenido en los últimos años, vemos cómo se van degradando nuestras praderas, perdiendo plantas, muriendo macollos y plantas. Entonces, al tener riego, dura la persistencia y por lo tanto el costo fijo de la renovación, de estar estableciendo, lo vamos diluyendo. ¿Ya? Otro tema bien importante es que yo al regar permito que las praderas permanezcan en un estado más vegetativo por más tiempo, sin entrar en senescencia, y por lo tanto vamos a tener una mayor calidad aromatológica, o sea, más energía metabolizable, más contenido de proteína y un menor contenido de fibra. También nos ayuda a poder aumentar la carga animal. Como hay más comida disponible, podemos mantener o aumentar la carga animal. Otro beneficio que tiene el riego, si es que uno lo hace de una manera adecuada, es que maximiza los beneficios de una fertilización, ¿ya? Porque por un lado disminuimos las pérdidas, aumentando eficiencia. El riego también nos ayuda a depender menos de suplementos como granos, concentrados, estar comprando al azar bolos o alguna otra clase de forraje, ¿ya? Entonces dependemos menos de ello. En otras palabras, le ponemos un segundo piso al campo, bajando las necesidades de arriendos y compras, que algunos también se cuestionan, oye, o arriendo más tierra o trato de comprar alguna unidad de suelo o riego. ¿En qué punto podría ser? La verdad que el riego podría ser una solución cuando no está disponible ese arriendo, cuando no está disponible esa tierra para arrendar o comprar. La verdad que el riego puede ser una buena alternativa de mayor producción de forraje en la misma unidad de suelo. Y por supuesto, una vez que ustedes implementan riego, el valor de su tierra va a aumentar, por lo tanto también tiene un beneficio directo económico. Ahora les vamos a comentar un poquito sobre el impacto del riego
sobre la producción de las praderas, ¿ya? ¿Qué tanto juega el rol en lo que es producción de praderas? Pero, como bien dijeron Lord Kelvin y Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, si yo no tengo una línea base y tengo los datos duros con los que yo puedo hacer gestión, ¿cómo voy a poder mejorarlos? Solamente tengo impresiones. Sí, el riego me sirvió, no me sirvió, se ve más verde o menos verde, pero cuando yo tengo datos, y nosotros como empresa consultores tenemos bastantes datos que podemos compartir con ustedes, aquí los vamos a ver, ¿ya? Tenemos en este gráfico, la curva roja representa la tasa de crecimiento en secano promedio de los distintos meses del año, desde el año 2014 al 2020. Ya es como la típica y clásica curva de producción de praderas, donde tenemos un pic, ¿cierto?, en el otoño, y el pic más fuerte ocurre en la primavera-verano, el cual va a ir variando dependiendo de las temporadas, pero esta es como la línea base en la que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo romper esta estacionalidad? Pero veamos algo más en detalle aún. Si nos vamos a los meses de verano, o sea, enero, febrero, marzo, abril, y revisamos las temporadas del 2013 al 2020, miren la tremenda variabilidad que existe en la tasa de crecimiento, dependiendo de la temporada. O sea, efecto niña, efecto niño, más sequía, menos sequía, temperaturas más altas, más bajas. Vemos ahí casos bastante, un año muy bueno, digamos, como los que se ven ahí en la línea amarilla, la línea verde, el 2013, el 2017, donde hubieron precipitaciones estivales y las praderas tuvieron una muy buena respuesta ese año, o sea, se perdieron menos, produjeron más. Vean por el lado contrario, cuando hubieron sequías, ahí como el año 2015, el año 2016 también, que tuvimos fuertes bajas en la tasa de crecimiento, llegando en los meses de verano a tan bajo como 5 kilos de materia seca, o sea, prácticamente esas praderas no crecían, ¿ya? Entonces tenemos esta alta variabilidad. Este cuadro lo que nos está mostrando son datos de Grazing Plan de los clientes nuestros. Ahí podemos ver desde el año 2013 al 2020, hoy día estamos hablando, tenemos cerca de 70 predios que se están midiendo, son cerca de 13.000 hectáreas, ¿ya? Quédense ahí con el dato de lo que ha ido ocurriendo. Tenemos hoy día aproximadamente un 11% de esa superficie bajo riego, pero es importante y por favor consérvenlo. 4,9 toneladas de materia seca es la diferencia que se ha generado en las unidades de riego respecto del secano. O sea, prácticamente son 5 toneladas más como efecto benéfico del riego sobre esas praderas, aparte de todos los otros beneficios, ¿ya? Llama también la atención, si ven la diferencia, veamos la columna de la diferencia, que hemos ido notando que se ha ido estrechando la diferencia entre el riego y el secano a medida que han ido transcurriendo los años, y lo vamos a ver reflejado en unas siguientes curvas. Volvemos a nuestra curvita de producción de praderas en secano, pero ¿qué pasa ahora si a esto le echamos agua? ¿Ya? Aquí estamos mostrando también el resumen del 2014 al 2020 de la tasa de crecimiento mensual de las praderas de riego. Se ve claramente esa área bajo la curva, son muchos kilos de materia seca día que se están generando más por el efecto del riego. O sea, claramente un efecto positivo. Y ya lo veíamos en la tabla anterior, son 4,9 toneladas, siendo en un año de más precipitación estival una diferencia de 3,5 toneladas de materia seca, y en un año de sequía llegamos a 7 toneladas de materia seca en nuestros datos, ¿ya? Ese dato puede ser aún mayor en otras zonas y en algunos estudios que hemos estado revisando. Pero quédense con estos numeritos. Aquí ya vamos aterrizando y nos metemos adentro de un predio. ¿Cuál es el efecto del riego dentro de un predio? Este gráfico lo que nos representan las barras son los potreros, ¿ya? En color anaranjado son los potreros de secano, en color azulado son los potreros de riego, donde vemos una clara diferencia ya al observar el gráfico. Cabe mencionar que dentro de los potreros de secano todavía hay una brecha bastante importante que se debe a distintos factores que hay que ir mejorando. Y vean en riego, ya veo al tiro que hay también diferencias, pero son menos marcadas. O sea, el efecto del agua es bastante potente en poder estabilizar la producción de esos potreros, pero hay una brecha aún muy grande que se puede obtener en ese predio. O sea, hay un potencial hoy día en ese predio de poder crecer prácticamente al doble si es que regáramos bien todo como el mejor de los potreros de riego. O sea, es un tremendo potencial de crecimiento. Ahora, veamos esas barritas de color azul, si las abrimos, y nos vamos a la variabilidad de las praderas regadas.
aquí lo que estamos viendo es la tasa de crecimiento de praderas de riego, también medidas por Grazing Plan, del 2014 al 2020. O sea, también vemos que hay oscilaciones entre las distintas temporadas, ¿ya? Pero hagámosle un zoom al verano, quedémonos con la 2018 en amarillo, el 2019 en rojo, 2020 en negro. O sea, si nos vamos al verano, se puede ver que han ido bajando el promedio de todas estas lecherías que vamos midiendo, ha ido disminuyendo la producción de estas praderas de riego. Y eso nos tiene como equipo de consultores bastante inquietos en buscarle alguna explicación. Esperemos dar con algunos tips durante esta presentación. Aquí lo que estamos viendo es un gráfico que cada barra representa un predio. Hay 12 barras que representan la producción promedio del área de riego de distintos predios, ¿ya? En toneladas de materia seca por hectárea, donde podemos ver en el extremo derecho un predio que está produciendo cerca de 10 toneladas de materia seca promedio en su zona de riego. Sin embargo, hay otro predio que está en promedio en 14,5 toneladas de materia seca en el área de riego. O sea, son 5 toneladas de brecha que hay entre dos campos que están haciendo un riego algo distinto, por sea de equipo, fertilización, manejo y distintas cosas, pero todavía entonces, para esos predios que están al extremo derecho, hay un potencial para seguir mejorando, y aún así, para los predios que están ya en un buen potencial de crecimiento, aún algo más se puede ir afinando. No se asusten si no ven los números, se entiende que estos medios de repente es distinto verlo en un data show que verlo en una pantalla o hasta en un celular. Este es un informe de lo cual entregan los consultores de Grazing Plan a sus clientes cada vez que ellos van al campo, ya 2 veces al mes, 4 veces al mes, 1 vez al mes, depende de la época del año en la que estemos y el plan que tengan. Pero vámonos a esto, o sea, quiero mostrarles un zoom de ahí, un pequeño detalle, pequeño gran detalle. Dentro de este informe nos hemos estado encontrando en pleno verano, este es un dato ahora de enero del 2020, donde tenemos una tasa de crecimiento en riego de 34 kilos de materia seca por hectárea día. ¿Ya? Esto estamos viendo la primera fila. Si nos vamos a la tasa de crecimiento en secano, es 12 kilos de materia seca. O sea, si yo me quedo con el vaso medio lleno, estoy contento porque mis praderas de riego están creciendo 3 veces más que las de secano. ¿Ya? Nosotros queremos ver tanto el vaso medio lleno como el vaso medio vacío, porque nos deja intranquilo encontrarnos con no un predio, sino que varios predios en los cuales tenemos medición, en otros tenemos medición y consultoría, donde podemos hacer un poquito más cosas, y nos encontramos con estas tasas de crecimiento bajas en riego. O sea, nosotros esperaríamos al menos tener el doble de eso, ¿ya? Para que el riego realmente se justifique la inversión y poder sacarle un mayor provecho. Ahora, veamos cosas positivas. Si vamos a los días por hoja, en riego tenemos 10 días por hoja, en secano tenemos 15, lo cual implica en un largo de rotación, ya vamos a poder tener un largo de rotación más corto en riego que en el secano, y lo estamos viendo ahí en el largo de rotación real de ese predio, era de 19 días versus 22, quizás se podrían haber diferenciado aún más. Y lo otro, hoja de mitad de rotación, estábamos en 1,25 en riego, 1 en secano, quiere decir que estábamos chicoteando más las pobres praderas de secano y las estábamos quizás sobrepastoreando. Aquí estamos nuevamente dentro de un predio y queremos verlo desde otro punto de vista, que son las tasas de crecimiento. Este es un dato haciendo un poco el zoom desde noviembre del año 2019 a abril del 2020, donde vemos distintas curvas con las tasas de crecimiento. Cada curva representa a un potrero, ¿ya? Donde vemos que hay un potrero que está ahí señalado, que está creciendo en promedio desde noviembre a abril 56 kilos de materia seca hectárea día. Sin embargo, en ese mismo predio, que pudiese tener las mismas condiciones, está creciendo a 33 kilos de materia seca hectárea día. ¿Ya? O sea, hay una tremenda brecha también dentro del predio a explorar y a buscar explicación de cómo poder sacarle más provecho y el promedio de este predio, llevarlo más arriba, al siguiente nivel. La buena noticia de todo esto es que hay mucho por mejorar. O sea, hay harto en lo que podemos ir aportándoles para poder dar este siguiente paso, ¿ya? O sea, hay cositas, hay teclas que se pueden mover, hay perillas que se pueden mover, va a depender de los objetivos que se planteen con su consultor, va a depender de los objetivos que tengan como empresa, como empresarios agrícolas, y un poco a dónde quieren llegar, estamos ahí nosotros para poder apoyarlos. Esta imagen yo creo que vale más que 1000 palabras. Esta es una foto en pleno verano, en una zona bastante seca. Algunos reconocen qué predio es, pero miren el efecto de un pivote respecto al área que está de secano. O sea, es bastante impactante la imagen.
Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hago mejor? O sea, ¿qué puedo hacer para hacerlo un poquito mejor? ¿Ya? Veamos y entreguemos algunos tips al respecto. ¿Cuál sería el camino lógico a seguir? O sea, ¿voy a poner todas las cosas de una sola vez? ¿O hay que ir haciendo las cosas una a una? Bueno, este gráfico hoy día ya es un clásico, siempre lo mostramos en distintas presentaciones que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es una tecla bastante grande, es muy importante, es una tremenda palanca, que es el consumo en pastoreo, cuánto yo realmente me logro consumir de una pradera respecto del margen. Y tenemos claro que a medida que yo soy capaz de consumir más forraje, yo tengo normalmente una mayor rentabilidad con una correlación bastante alta. ¿Ya? Estamos hablando de consumo de pastoreo en tonelada de materia seca respecto del margen después de alimentos totales. ¿Ya? Entonces, en esta primera etapa, un predio que está empezando a desarrollarse, ¿en qué se debiera trabajar? Condición corporal, preparto, pastoreo, suplementación, fertilización. En una siguiente etapa, se debiera trabajar carga animal, crianza de reemplazo, capacitar al personal, y el riego probablemente debiera estar ahí, ¿ya? O sea, las uvas hay que comérselas de a una. Uno no puede comerse el racimo completo y trabajar en estos 9 puntos de una sola vez. Alguno me puede decir, no, es que yo la verdad que el riego lo quiero trabajar desde el principio. Perfecto, pero va a ir dependiendo de los objetivos, los plazos que tengan, que vean como empresa, pero hay que hacerlo de una manera con alguna lógica y apóyense harto de sus consultores generales. Ellos les van a dar la clave un poco de ordenar este camino lógico. Bueno, veamos cuál es el siguiente punto, que son los pilares del riego en praderas, ¿ya? ¿Cuáles son para nosotros los pilares? Aquí estamos asumiendo que tenemos hartas cosas ya adelantadas, pero vamos a partir por el funcionamiento de un equipo en el predio, que fue resorte de un proyecto que se hizo en el tiempo, que se consensuó como empresa, con su consultor, dijeron esta es la carga animal, este es lo que vamos a poder lograr con el riego, y eso decantó en que tienen este equipo funcionando, ¿ya? Pero el equipo efectivamente tiene que funcionar. Después tenemos que fertilizar, ¿ya? Tenemos que fertilizar esa área de riego de una manera adecuada, tenemos que tener una calidad de pradera que acompañe, tenemos que definir muy bien el inicio y fin de la temporada y, por supuesto, tenemos que ir monitoreando el contenido de humedad del suelo y hacer los ajustes necesarios. Partamos por el funcionamiento del equipo. Y aquí les hacemos la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué método de riego está utilizando o está en este momento implementando? ¿Ya? No sé si pueden ver ahí la siguiente encuesta. Tienen carrete, tienen tazas, Irripot Caline, tienen alguna clase de pivote. Mixto se refiere a que puede tener tazas y carrete, tazas y pivote, o quizás algún otro método de riego. ¿Ya? Los triciclos, perfecto, va punteando la opción de las tazas. Un 66% de tazas, un 16% de pivote, un 11% mixto. Carretes creo que del público hoy día ya nadie tiene, y algún 5% alguno de nuestros otros auditores del día de hoy. Bueno, lo importante es que el equipo de riego que ustedes tengan cumpla las características de su predio y se adecue al sistema productivo, ¿ya? No es fácil decir que a mí me gustan más los carretes, los pivotes o las tazas, va a depender mucho de un montón de factores. Cada equipo de estos tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista energético, costo, manejo del personal y demás, y los vamos a revisar ahora más adelante. Y nosotros en general lo que estamos observando, y claramente lo vimos en la encuesta, que digamos, la gran mayoría de los clientes están optando por los pivotes o por el tema de tasas, por lo tanto van a ser los dos sistemas de riego, a lo cual vamos a dar algunas características. El pivote da una mayor flexibilidad de operación,
¿ya? Que se pueden regular mucho mejor los tiempos de riego, los caudales que se quieren botar. Puede ser utilizado en praderas y cultivos suplementarios. Se puede utilizar en etapas tempranas de un cultivo, o sea, una pradera recién sembrada, sí podemos meter un pivote. Tiene un bajo requerimiento de mano de obra. Una vez que está instalado, es apretar algunos botones y el equipo va a funcionar. Tiene una buena uniformidad de aplicación, un tema súper importante. Tiene la opción de incorporar fertirriego, algo que se viene quizás pronto para nuestra zona, que ya hay algo en la zona central y sí hay en Australia y Nueva Zelanda, que es el riego variable. O sea, que un mismo pivote, distintas span del pivote pueden ir botando, incluso boquillas, pueden ir botando distintos caudales, ¿ya? Sectores que son más arcillosos, que requieren menos agua, sectores, qué sé yo, que tengan un camino, no tienen por qué recibir agua, sectores o alguna quebrada o algo que no tenga que recibir agua, el equipo automáticamente se para, y eso es algo que se viene como bien interesante para el tema de los pivotes. Por supuesto que tienen mayor inversión inicial, pero es un menor costo de operación finalmente. El gran traspié que tienen, sobre todo para nuestra zona, y hablo de nuestra zona 9ª, 14ª, 10ª región, que requiere cortar árboles, ¿ya? Algunos tips nomás para un mejor funcionamiento. Es súper importante estar preocupado de que lo que decía el papel se cumpla en terreno, ¿ya? Hacer algunos chequeos de presión de diseño versus la presión de trabajo real, verificar las velocidades de trabajo, verificar la lámina que está aplicando. O sea, si el equipo me dice que bota 6 milímetros, tengo que preocuparme de que esté efectivamente botando, y eso en base a pluviómetros, baldes, lo que te está arrojando la sonda, el pluviómetro de la sonda. Hay que tener esa precaución, ¿ya? Porque vemos que no se da en todos los casos. Por supuesto, revisar las boquillas, ¿ya? Es algo como que cae de perogrullo que tengo que revisar las boquillas, pero muchas veces vemos que no se revisan y hay boquillas que están rotas, boquillas que están tapadas, boquillas que no es la que corresponde a ese span, porque quedaron así eternamente desde que el equipo se instaló y no se había cambiado, pero eso ocurre. Por lo tanto, es importante revisarlo para ir dando una mejor eficiencia al equipo. Y por supuesto, tener el personal capacitado en el uso del equipo y también en qué significan los conceptos de un riego eficiente. Veamos ahora el tema de las tasas. ¿Ya? Idealmente es el uso en praderas, ¿ya? No podemos utilizarlo por el tema de la erosión que podemos generar o el daño directo sobre las plantas de otros cultivos suplementarios. Por ende, tampoco podemos utilizarlo en etapas tempranas. Tiene un moderado a alto requerimiento de personal. Tiene una regular, en general, uniformidad de aplicación, y pongo esas estrellas porque puede ser buena, pero hay que hacer algunos ajustes para que esa uniformidad sea un poco mejor. Tiene la tremenda ventaja, y esa no hay vuelta que darle, es que no requiere cortar árboles. O sea, podemos trabajar en distintos niveles de pendiente, distintos apoteramientos, distintos problemas que podamos encontrar dentro del potero, y no requerimos cortar árboles. O sea, podemos seguir con ese bosque que tenemos eternamente, que algunos le tienen mucho terruño. Tenemos clientes que le tienen mucho terruño a los árboles y otros clientes que sencillamente hacen el plan de manejo y eliminan los árboles que un poco le impiden colocar ese pivote. Por eso, es válido dependiendo de los objetivos y todo lo que planteábamos anteriormente, ¿ya? Es una decisión muy, muy personal en cada uno de los predios. Tienen otro plus, que necesitan una menor inversión inicial, es un sistema que cuesta algo más barato por hectárea, pero finalmente el costo de operación pudiese ser no por un tema de bombeo, sino que por un tema del operario, ¿ya? Eso podría generar algunas veces un mayor costo de operación. También se podría integrar el tema del fertirriego, pero eso hace un poquito más complejo, pero igual se puede, ¿ya? Algunos tips para un mejor funcionamiento, y esto me los entregó el colega Cristian Delgado, que también es lo mismo, o sea, revisión de la presión de diseño versus la presión de trabajo real, ¿ya? O sea, preocuparse que si el equipo en el papel decía que tenía que trabajar a tal presión, van a hacer las mediciones en terreno, van con un manómetro y ven efectivamente que esté trabajando con una cierta holgura en la presión de trabajo que necesitamos para que bote la cantidad de agua que nosotros necesitamos. Recuerden que a menor presión vamos a tener una menor lámina, o sea, una menor cantidad de agua que vamos a estar aplicando.
El marco de diseño, poner harta atención también en los que estén en etapa de proyecto, es súper importante, digamos, y también los que ya lo tengan funcionando, va a llegar en algún momento que pueden hacer el cambio. Ojalá un marco de diseño más cercano, o sea, que las tazas estén separadas menos entre ellas, 13,5 metros, 12,8, 13, por ahí. Las que están a 15 por 15, que era más o menos la que se configuraban en las primeras tazas que llegaron, hacen que la uniformidad sea un poco más mala, digamos. Por lo tanto, hacer las tazas que estén un poquito más próximas unas con otras significa un poquito más de inversión, pero tiene un tremendo efecto en la uniformidad. El tipo de boquillas también, verificar que sean del tipo WF y no LP. Las WF tienen un mejor performance frente a condiciones de viento. O sea, lo que tenemos acá en el sur de Chile es un viento permanente. Si no nos pega el norte los días antes de la lluvia, las horas antes de la lluvia, nos está pegando el sur cuando hay buen tiempo. Por lo tanto, sí tenemos que preocuparnos que las boquillas sean adecuadas a condiciones de viento. Hacer los cambios de postura correctos, que no quede al azar, que estén marcadas con banderillas, con alguna seña, dónde tienen que ir las posturas de acuerdo al diseño y al mapa que se hizo para el sistema en el predio, ¿ya? Que no quede al azar, que una pradera que está con el pasto un poquito más largo, quizás el operario va a ver dónde pasó el día anterior, se ven las huellas, pero ¿qué pasa ese pasto que está recién cortado o que tiene alguna otra condición que no permite ver, o hubo un cambio de operario, qué sé yo, renunció, llegó uno nuevo o toca algún reemplazo y no va a saber bien dónde van las posturas. Por lo tanto, si está regando un poco al azar dónde va el equipo, no va a haber una buena uniformidad. Y como en cualquier método, hay que tener un operario capacitado, ¿ya? Ahora, un tema que es re importante, estamos ya con la temporada aquí, ni siquiera a la vuelta de la esquina, la temporada de riego ya llegó, en varios predios ya comenzaron regando, entonces revisión pretemporada para algunos aún está a tiempo, otros va a ser ya sobre la marcha, pero es súper importante planificarlo todos los años, hacer una revisión pretemporada y no encontrarse con algo que es frecuente, que pucha, prendimos el equipo de riego y falló la bomba, los ratones se comieron no sé qué cable, que las boquillas se habían roto, que se perdió no sé qué cosa, y diversos factores que hacen que entre que llegan los repuestos, se logra hacer la refacción y todo, vamos perdiendo 7, 14, 20 días valiosísimos, sobre todo en la partida del riego, ¿ya? Y esto aplica tanto para pivotes, tazas, carretes, para todo, o sea, es una revisión pretemporada. Resorte de esto, el consorcio lechero acaba de sacar una ficha técnica para hacer un checklist, es un chequeo del equipo de riego por aspersión por tazas, donde ustedes tienen ahí de una manera fácil, una manera ahí de ir, imprimen esa hojita, se van a su equipo y van viendo presión, los cabezales, tuberías, principal y secundaria, los laterales, los hidrantes, los aspersores, el tiempo de riego, y con detalles del ítem, y van chequeando cumple o no cumple, cumple o no cumple. Y con eso ya tienen una primera radiografía de poder ver dónde hay que atacar para que el equipo esté funcionando bien, ¿ya? Esto hoy día existe solamente a través del consorcio para aspersión por taza. Si a alguien le interesa para el tema de los pivotes, podemos entregarle algunos links. Hoy día no están en español, pero están ahí disponibles en Irrigation New Zealand, así que podemos darles cómo poder acceder a esa información, ¿ya? Riego inteligente o Smart Irrigation, lo definió Irrigation New Zealand, se juntó toda la industria, ellos son así, tanto fabricantes de equipos, regantes, agrupaciones, todos pensando en un riego, cómo debiera ser un riego inteligente, cómo poder hacer. Y ellos acordaron algunos conceptos clave, ¿ya? El sistema de riego tiene que ser eficiente, el riego tiene que programarse, los operadores tienen que estar entrenados y se llevan registros. Con mayor razón para ellos porque tienen restricciones también en el uso del agua, donde tienen que llevarse registros. Hoy día aquí en algunos predios se usa agua indiscriminadamente y como todavía no hay leyes tan duras, no hay mayor necesidad de registros. Allá tienen que tener muchas veces registros automatizados que se suben a plataforma para poder ir controlando los caudales que se están utilizando, ¿ya? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos 4 puntos, que son súper importantes, pero queremos sumar este quinto punto, ¿ya? O sea, ¿de qué saco tener un súper buen equipo de riego que programado, mis operarios están ahí súper bien, llevo los registros y todo eso funciona? Pero ¿qué pasa si eso yo no lo acompaño con
prácticas agronómicas que me permitan maximizar el efecto del riego, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles serían? Sigamos con el siguiente pilar, fertilización, ¿ya? Vamos a ver un poquito más en detalle. Y aquí les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto más fertiliza usted el área de riego que el área de secano para los que están regando o los que piensan implementar un equipo de riego? ¿Ya? Riegan, fertilizan la verdad igual, la misma cantidad, le ponen un 10% más, un 25%, un 50%, un 100%. Es muy frecuente encontrar la verdad que se fertiliza igual, ¿ya? O le ponemos una manito más de urea a esa zona de riego porque le estamos sacando más, ¿ya? Pero es importante conocer ese dato. Aquí en general, la mayoría, el 50%, sobre el 50, el 55, dice que está fertilizando, perdón, un 50% de la gente dice que riega fertiliza un 25% más, ¿ya? Tenemos ahí como una distribución normal. Algunos están fertilizando igual, otros solo un 10%. Creo que nadie puso que fertiliza el doble, que sería un 100% más. Interesante conocer estos datos. Vamos a ver por qué. Por esto, ¿ya? O sea, antes de cuánto yo voy a fertilizar por la mayor producción, hay que plantearse este siguiente concepto, y ahí lo marcamos en negrita, en que la fertilidad de la plataforma de riego no debiera tener límites, con el objetivo de sacar el máximo potencial, ¿ya? O sea, si hay una parte del campo que nosotros debiéramos hacerle todos los cariños posibles desde el punto de vista de la fertilidad, es a la plataforma de riego. Por lo tanto, les mostramos aquí un ejemplo, ¿ya? Estos son los resultados de análisis de suelo que están analizados bajo la metodología del semáforo de fertilidad, donde claramente para los distintos parámetros podemos ir viendo en colores, desde un rojo que sería que no cumple, digamos, que tiene algún problema, amarillo alerta y verde que cumple los parámetros de fertilidad base, ¿ya? Entonces, si yo les hablo a ustedes, cualquiera, un pH de 5,5 en promedio en una plataforma de riego, un fósforo de 11, un potasio de 129 y que tenemos problemas de aluminio en algunos potreros severos, y yo le voy a poner riego a esa plataforma, independiente del pasto que tenga arriba. Si tenemos niveles de fertilidad como ese, el proyecto probablemente no va a generar el despegue de mis praderas como yo esperaba. O sea, chuta, yo escuché en una charla que son 5 toneladas promedio y puedo llegar a 7, y resulta que me pongo a regar y el resultado no es el esperado. Y nos encontramos que muchas veces esta es la respuesta, ya que la plataforma no está preparada. Este es un caso real de un predio en el cual se va a implementar riego. Entonces, ¿cuál es el objetivo de fertilidad de la plataforma de riego que nosotros planteamos que al menos debiéramos tener? ¿Ya? O sea, ideal llegar a tener un pH de 6, un fósforo de 20 o superior, esto es todo, 0 a 20 centímetros, ya un potasio, calcio, magnesio sin restricciones, que no tengamos problemas de aluminio, una suma de base que nos acompañe, azufre, o sea, son distintos parámetros que los podemos ir discutiendo, pero esto aplica también para riego y secano, pero en riego con mucha mayor razón, ya no debemos tener limitantes de fertilidad porque queremos que la pradera realmente nos entregue y pueda llegar al máximo de potencial. Entonces, cuando hablábamos de si usted fertiliza igual la plataforma de riego que la de secano, la pone un 10, un 25, un 50 o un 100% más, por esto es, ¿ya? Esto es un balance simple de nutrientes que extrae una pradera por mayor producción. Recuerdan que al principio de la charla les mostramos una tablita donde aparecía 4,9 toneladas. Bueno, yo usé ese mismo ejemplo, 4,9 toneladas de materia seca, que es el promedio de la diferencia entre el riego y el secano, ¿ya? Como usarle un valor de referencia. Y si yo esas 4,9 toneladas de materia seca, yo le extraigo el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio que contiene porcentualmente, vámonos ahí a la cuarta fila donde aparece kilos de nutriente por hectárea. Esa extracción de 5 toneladas equivale a 160 unidades de nitrógeno, 40 unidades de fósforo, 78 unidades de potasio y 73 unidades de magnesio, que si lo llevo a fertilizante, que es la penúltima línea,
la penúltima fila, son 347 kilos de urea, 88 de triple, 130 de muriato de potasio y 133 de óxido de magnesio, sin considerar el azufre, el calcio, boro, zinc, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto es solo extracción, o sea, es cuántos de nutrientes salieron más de esa pradera y están aquí. Si hay reciclaje o no, lo veremos un poquito más adelante, pero por ende, ¿puedo fertilizar igual el área de riego que la de secano? Solamente mirando esto yo podría atreverme a decir que no, no sería correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy extrayendo nutrientes de alguna u otra manera, ¿ya? Y si esos nutrientes yo los extraigo una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, 4, 10 temporadas y sigo fertilizando igual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Empobreciendo cada vez mi suelo o manteniéndolo en niveles mínimos. Por lo tanto, voy obteniendo cada vez menor producción en riego, ¿ya? Aquí voy a hacer el mismo ejemplo, pero solamente con el nitrógeno, ¿ya? Este gráfico nos muestra tasas de crecimiento en kilos de materia seca por hectárea día, desde 30, 40, 50, 60, 70, hasta llegar a 100 kilos de materia seca como tasa de crecimiento. Por lo tanto, si estamos en el extremo del lado izquierdo, donde aparece la tasa de crecimiento de 30, estamos extrayendo más o menos 30 kilos de nitrógeno por hectárea al mes, ¿ya? O sea, kilos de nitrógeno hectárea al mes, ¿cuánto extraje? 30. ¿Y cuánto es kilos de nitrógeno hectárea día? Más o menos fácil las matemáticas, pero es más o menos 0,8, ¿ya? Esa es la curva de color anaranjado. Entonces, si miran la barra del lado derecho, muestra los kilos de nitrógeno diarios que está extrayendo esa pradera, y en la columna, o en el eje, perdón, del lado izquierdo se ven los kilos de nitrógeno mes. Entonces, es algo casi lineal, ¿ya? Probablemente después empezamos a tener una baja cuando ya pasamos de los 100 kilos, la pradera empieza a diluir su contenido de nitrógeno y empieza un poco también a haber menos absorción, pero quise reflejar esto en que si yo tengo una pradera que está creciendo a 30, como la que veíamos en ese reporte que estaba a 34, ¿qué pasa si esa pradera la llevamos a 70? ¿Qué pasa si esa pradera la llevamos a 90 en un buen año? No está extrayendo la misma cantidad de nutrientes, o sea, es mucho más. Por lo tanto, yo no puedo fertilizarla igual o estoy empobreciendo mi campo, ¿ya? Pero es súper importante, lo que les acabo de mostrar es extracción. También hay que considerar dentro de esta ecuación y balance de nutrientes que existen aportes de la mineralización de la materia orgánica. Estamos en una zona con suelos altísimos en materia orgánica, pero también existe una cosa que se llama el pool lábil, que es el pool que nos va entregando nutrientes a las plantas por manera directa, ¿ya? O sea, es fácilmente convertible por los microorganismos del suelo y va entregando nutrientes a las plantas. Pero ¿qué pasa si yo, como fertilizo menos, y yo me estaba comiendo ese pool lábil, ¿no será que yo lo he ido agotando en el tiempo? Ojo con los aportes también cuando tenemos grandes contenidos de trébol. No es tan fácil encontrarlo, pero puede darse en algunos campos que tengan un buen contenido de trébol. También estamos teniendo aportes de la fijación simbiótica, ¿ya? También el purín es un gran aportador, no tanto de nitrógeno, porque parte de esto está en forma orgánica, pero sí de potasio, por lo tanto también, ojo con eso. Y lo otro es que los animales en pastoreo, por un lado, afortunadamente, como nosotros metemos animales a pastorear, lo que están comiendo lo están reciclando. O sea, el momento que están ahí en el potrero, ellos están comiendo por un lado, llevándose esos nutrientes, pero también devolviendo a través de la orina. Ahí se menciona que la eficiencia de uso del nitrógeno en pastoreo, digamos, o de los alimentos que consume un animal es más o menos en torno al 40%. Por lo tanto, hay un 60% de ese nitrógeno que está quedando en el potrero, en los caminos, en la sala de ordeña, en el patio de espera, ¿ya? Entonces, eso de alguna u otra manera está volviendo al potrero. Pero por supuesto que hay un desafío de fertilizar mejor, ¿ya? Y para eso están las 4 B. No es bueno, bonito y barato, más otra vez, sino que es escoger una fuente buena, ¿ya? Una buena fuente hay que decidir bien dependiendo de la época del año, condiciones climáticas, temperaturas, equipo de riego que yo tengo, ciclos de riego que tengo, precipitaciones presentes. Voy a usar urea, un nitrato de amonio, un CAM 27, quizás un WAN, uso o no inhibidores. Son varias preguntas que uno se le van poniendo en la cabeza. Y esto es solo para el nitrógeno. Nos podemos hablar varias horas de otros nutrientes, pero pensemos en el nitrógeno. En buena cantidad, o sea, ¿cuál es la dosis adecuada? ¿Sigo yo fertilizando a lo que venía haciendo? Ya vimos anteriormente que no, o sea, no puedo fertilizar igual el área de riego que la de secano.
la localización. ¿Cómo la voy a localizar? Me lo preguntan más de algún cliente. Oye, ¿fertilizamos de manera granular o fertilizamos foliar? ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es menos eficiente? ¿Cuáles son los pros y los contras? Los dos métodos son válidos. Es bastante sabido que la fertilización, la fertirrigación tiene una mucho mayor eficiencia, pero hacer una fertilización con fertilizantes granulares de una manera racional, respetando la fuente, la cantidad, y si lo hacemos en un momento adecuado, vamos a también tener un buen desempeño, sobre todo si tenemos riego, ¿ya? Y por supuesto, ¿en qué momento? O sea, no solo la época del año, pero sí el estado de la pradera. ¿Cuándo fertilizo yo? ¿Cuando la pradera está recién cortada? ¿Cuando va a mitad de crecimiento? ¿Cuando está terminando el crecimiento? ¿Cuándo sería el mejor momento? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene el riego sobre la eficiencia de uso de los nutrientes? Cuando uno mantiene un buen nivel de humedad en los primeros centímetros de suelo, ¿qué es lo que estamos logrando? Que podemos aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿ya? Si tenemos un suelo que lo estamos regando una vez a la semana, una vez cada 10 días, como se ha visto en algunos predios que tienen riego también, o 2 veces por mes, también lo he observado, ¿qué es lo que va pasando? Se nos va secando el suelo desde arriba hacia abajo, y si yo fertilizo sobre un suelo que está seco, que las raíces van perdiendo actividad, si yo fertilizo, voy a estar perdiendo una parte de esos nutrientes, ¿ya? No lo van a estar aprovechando las plantas. Y si no lo aprovechan las plantas, puedo tener procesos de pérdida. Por lo tanto, el usar el riego y tener un buen nivel de humedad nos va a permitir que las plantas lo aprovechen mejor. Y en el caso puntual del nitrógeno, el riego permite disminuir fuertemente las pérdidas de nitrógeno por volatilización. ¿Ya? Estas pueden llegar hasta un 35 y 40% del nitrógeno aplicado. Por lo tanto, si yo uso el riego de una manera inteligente, voy a poder disminuir las pérdidas de nitrógeno. Esto va en directo al bolsillo de usted. O sea, si yo tengo 100 toneladas guardadas de urea y viene alguien el fin de semana y me robó 30 toneladas, yo lo veo directamente y duele mucho, ¿cierto? Pero cuando yo fertilizo mal y se volatilizó, nadie vio esas pérdidas. Sin embargo, perdió las mismas 30 toneladas. Y el que tenía 10 toneladas, se le fueron 3 toneladas por volatilización, o se le podrían llegar a ir. Por lo tanto, si yo hago un riego eficiente, voy a poder ir disminuyendo esas pérdidas. ¿Ya? Son las famosas pérdidas como difusas. Cuesta mucho encontrarlas, pero aquí tenemos buena investigación, tanto de afuera como local, aquí mismo en la zona de Osorno, donde se ha demostrado eso. Ahora, otro gran punto y un tremendo punto. ¿Qué queremos regar? Queremos regar chépica, pastobillo, romasa, queremos regar vallicas, praderas naturalizadas, junquillo. Yo creo que la respuesta está más que clara, no hay ni siquiera que hacer la encuesta. Yo creo que lo que queremos regar es vallica perenne para que nos dé, o una vallica quizás de híbrida puede ser, o rotación, pero para darle el máximo beneficio ya a este riego, para que le saquemos el máximo provecho. Ahora, dentro de las vallicas perennes, y solo mostrar un ejemplo, este es un resultado que resume distintos ensayos que se hacen en Nueva Zelanda, es de todos los ensayos realizados, y esta fue la entrega del 2019, no se queden con los nombres de las variedades, aquí el concepto es otro. Hay una tremenda diferencia entre algunos tipos de variedades, ya las variedades más antiguas normalmente se van quedando en lo que es rendimiento, pero si nos vamos a la clásica vallica del vecino que no está certificada, que no fue hecho en un proceso, de que no está probablemente quizás desinfectada, ni seleccionada, tenemos una pérdida de producción de 3 toneladas prácticamente, ¿ya? Si nos vamos a la clásica vallica Nui, estamos hablando de que allá rindió, que todavía se usa como testigo, acá en Chile hoy día prácticamente ni siquiera ya la usan de testigo, pese a que una vallica que se sigue usando bastante, rinde 2 toneladas menos que las vallicas de más alto potencial. Por lo tanto, ya por los kilos, a mí ya me está hablando que, chuta, si queremos sacarle el máximo provecho al riego, ¿qué vallica voy a escoger yo? Tiene que ser una vallica acorde a lo que le estamos pidiendo, la máxima producción. Por lo tanto, cuando tomen esa decisión de qué vallica ponemos debajo del pivote, que sea vallica, he visto festucas, he visto praderas abiertas, he visto vallicas que de repente no tienen un gran potencial, que igual sirven, pero es quizás un ahorro mal entendido el usar una semilla de menor calidad, sobre todo en el tema de la plataforma de riego. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Esa pradera que se ve ahí abajo, que está bastante encañada o reencañada,
que presenta daño por cuncunilla, que presenta ya varios problemas, que se va abriendo, presencia de chépica, y esa es una pradera de riego, versus la que está arriba, que es una pradera de vallica, pareja, que no se ven problemas de fertilidad evidentes. Por supuesto que esa foto probablemente el 100% se hubiese ido a que prefiere la imagen de arriba. ¿Cuesta llegar a ello? Sí, pero es parte del camino que estamos tratando de caminar. ¿Ya? Dentro de lo mismo, en lo que es calidad de la pradera, parte de la pradera también son las especies residentes, también conocidas como malezas. ¿Ya? Queremos regar pasto del chancho, queremos regar estos dientes de león que se ven ahí, algunas romazas, o queremos regar vallica. Si no nos preocupamos del control de maleza, igual estamos dando agua a estas malezas. ¿Ya? O sea, si no las controlamos, las igual estamos nutriendo, las estamos echando agua, y por lo tanto haciendo menos eficiente nuestro aprovechamiento y producción de las praderas. Llegar a casos como este, donde tenemos una tremenda cantidad de cardos, que no solo el efecto de este semillado que va a generar, de la menor producción de la pradera, de los hoyos que va a dejar una vez que eso se logren controlar, sino que miren poder poner las líneas de riego entre medio de esos cardos. ¿Ya? O sea, tiene un efecto más encima práctico para el que le toca mover la línea de riego, quiere respetar la posición y resulta que está lleno de cardos. ¿Ya? Son casos un poquito extremos que son mejorables. No hay que hacer tanto, pero sí es mejorable, pero la propuesta nuestra es eso, tratar de no llegar a estos niveles. Un tema súper importante a mencionarles es cómo definir también, y pasando a otro tema, el inicio y fin de la temporada. O sea, cuándo yo debiera comenzar a regar y cuándo yo debiera apagar el equipo de riego. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Lo hago por costumbre, porque no, mira, la verdad que yo siempre, cuando hago la consulta, ¿cuándo parte regando? No, mira, aquí siempre partimos el 2 de noviembre, no, el 15 de noviembre. ¿Y cuándo pagan? No, mira, más o menos el 30 de marzo, siempre como por el 30 de marzo. Esa es nuestra fecha que tienen ahí fija. Y puede ser algo válido, porque ya conocen bien la zona y todo, pero todos los años son distintos. ¿Ya? Hay que tener súper claro, todos los años son distintos climáticamente. La verdad que observamos el clima, chuta, vienen aumentando las temperaturas, viene bajando la evapotranspiración, o sea, perdón, aumentando la evapotranspiración, bajando precipitaciones, yo creo que estoy pendiente de eso y ese es el momento que me gatilla a mí cuando comenzar a regar. Lo mismo, cuando van apareciendo las primeras lluvias de otoño, yo ya me empiezo a bajar la cantidad de agua y de repente, ¡pup!, corto el riego. No, mira, la otra respuesta es, no, es que mira, sale tan caro regar que si me puedo ahorrar un mes en la partida y otro mes en otoño, pucha, me ahorro tantas lucas. Bueno, ese quizás es un ahorro válido en algunos casos, pero muchas veces mal entendido, ¿ya? O la verdad que la respuesta es, no, mira, yo tengo un monitoreo de humedad con algún método A, B o C, pero yo estoy preocupado de eso y eso es lo que a mí me gatilla cuándo tengo que empezar, cuánto tengo que regar y cuándo voy a parar de regar. O quizás hay otro argumento, ¿ya? Aquí les queremos mostrar un balance hídrico desde el año 2019, de julio del 2019 a junio del año 2020. Estos son datos de la estación de INEA La Pampa, ahí tomados de la red de agrometeorología, donde vemos en la línea, en la curva de color azul, la precipitación mensual, y esa es la evapotranspiración, ¿ya? Esto es el típico balance hídrico, o sea, cuánta agua cae, cuánta agua se pierde por evapotranspiración. Evapotranspiración es la pérdida por la respiración de las plantas, o sea, lo que absorbe la planta y transpira, más la evaporación directa desde el suelo, ¿ya? Y ahí vemos claramente, para esta temporada recién pasada, que ya tuvimos déficit hídrico, o sea, la curva amarilla superó a las precipitaciones en el mes de septiembre. Quizás en algunas zonas, dependiendo de la retención de humedad y el tipo de suelo que tienen ahí, ya se tendría que haber empezado a regar. Sin embargo, en varios lugares partieron regando igual en noviembre, pero tuvimos las praderas estresadas una quincena completa por déficit hídrico en algunos lados, ¿ya? Mucho ojo en eso, ¿ya? Los llamados hombros de la temporada. Hay que hacer algunas correcciones. No todas las temporadas de riego tienen que partir en la misma fecha ni terminar en la misma fecha. Ni tampoco uno tiene que partir regando con 6 milímetros cada tantos días y cerré el equipo toda la temporada a 6 milímetros cada tantos días. O le voy a botar 32 milímetros una vez a la semana desde que prendí el equipo hasta que lo apagué. Quizás uno parte con distintas láminas de agua que va a aplicar en los hombros. Son cambios y ajustes que uno puede ir haciendo, ¿ya? Entonces, los hombros de la temporada, vamos a hablar un poquito de ello.
¿ya? Hombros, ¿por qué? Porque son justamente esas dos zonas frente al pic que tenemos en pleno verano. O sea, la ET0 en verano, la evapotranspiración, es bastante alta, ¿ya? O sea, debiéramos regar sin ninguna interrupción, debiéramos estar permanentemente regando con el ciclo que definamos, dependiendo de la humedad del suelo y de nuestro suelo, profundidad raíz y todos los temas que hay que uno debe hacer los cálculos respectivos. Pero ¿qué pasa si tenemos precipitaciones estivales? Tenemos que considerarlas dentro de la ecuación, ¿ya? Entonces, en los hombros de la temporada es posible hacer algunos ahorros y algunas mejoras sin duda alguna. En la primavera ocurre que los suelos están cercanos normalmente a capacidad de campo, la temperatura aún es baja. Si uno pudiera regar un poquito más tarde, en algunos casos muy contados, podemos también retrasar el inicio del riego. ¿Con qué objetivo? Para ahorrar algo de agua y no también enfriar el suelo. Pero mucho ojo con resecar el suelo. Algunos se ven tentados y no, pucha, démosle una semanita más, una semanita más, una semanita más, y uno pasa con el equipo regando y el agua no pasó de 3 centímetros encima, digamos. Y por los ciclos de riego no da más y ya este almacén, esta reserva de agua que tenemos que tener en el suelo la vamos perdiendo. ¿Qué ocurre en otoño? La ET0 empieza a bajar, ¿cierto? Rápidamente, marzo, abril. Entonces uno podría no solo cortar el equipo de riego, sino que lo que habría que hacer son algunos ajustes para ir disminuyendo quizás la frecuencia de riego. No solo, no, ¡pop! Switch off no es la respuesta. Quizás tenemos que regar a una menor frecuencia o también a la misma frecuencia pero con una menor lámina, ¿ya? Y minimizar el riego innecesario en otoño va a ayudar a, por supuesto, a ahorrar agua, lo cual implica en ahorro energético y también mantener la temperatura del suelo un poquito más alta, sobre todo cuando son esos riegos de otoño un poquito más tardíos. Pero para toda la temporada, siempre que sea posible, hay que dejar espacio para que el suelo reciba la lluvia, ¿ya? Y las plantas puedan utilizarla. A veces algunos se cierran y siguen regando al mismo ciclo y llueve, no importa si esa agua igual se acumula. Muchas veces generan con eso emposamiento, lo cual genera daño por pisoteo, hay escorrentía superficial, o sea, pérdida de suelo y de nutrientes, y también lixiviación, o sea, lavado de nutrientes. Entonces, la lluvia es la mejor manera de regar y es gratis. El tema es que no la controlamos, no está siempre, pero cuando está, pongámosla dentro de nuestra planificación del riego. Si nos vamos ahora al monitoreo y ajuste, o sea, vamos a ir a la sintonía fina, ya tenemos todo lo demás medianamente ajustado, veamos qué podemos hacer. Es súper importante conocer el contenido de humedad en el suelo, ¿ya? Y para poder saber qué es el contenido de humedad en el suelo, como una clásica charla de riego, no puede estar ausente conocer estos conceptos básicos en riego, que son la saturación, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, los cuales entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente uno define el criterio de riego o el punto de rellenado, ¿ya? El punto cuando uno debiera ese contenido de humedad gatilla que yo debiera regar. Brevemente, saturación es que el suelo está completamente lleno de agua, o sea, está saturado, ya no puede retener más agua. ¿Y qué pasa si empiezas a caer más agua? Lo único que ocurre es escorrentía, lixiviación, problemas porque empieza a percolar, se generan pozas, ¿ya? Y no es poco frecuente encontrarse con esos casos de suelos saturados de agua, ¿ya? ¿Qué pasa con las plantas? Tenemos un crecimiento restringido porque no pueden hacer intercambio gaseoso en las raíces, empieza a faltar oxígeno y también hay pérdida de nutrientes, por lo que les hablaba, escorrentía o por lixiviación. ¿Qué es la capacidad de campo? Y veamos esta imagen ahí al lado de arriba, capacidad de campo. Las plantas están ahí full crecimiento, con saturación estaban estresadas por exceso de agua. En capacidad de campo están en el momento óptimo. El contenido de humedad en el suelo es el ideal para el crecimiento de las plantas. El agua está muy disponible, ¿ya? Y el crecimiento, obviamente, como lo mencioné ya, es el ideal. ¿Qué pasa después? Se nos secó un poco más el suelo. Llegamos a cierto punto que hay que definirlo, donde tenemos que empezar a regar. ¿Por qué? Porque de ese punto en adelante las plantas ya empiezan a haber restringido su crecimiento. Entonces, no tenemos que llegar a ese punto. El suelo se nos va secando y las plantas ya empiezan a tener estrés. ¿Y cuál es el punto marchitez permanente? Es cuando las plantas, el suelo está excesivamente seco y las plantas definitivamente mueren, ¿ya? La siguiente consulta. ¿Con qué método monitorea usted la humedad de suelo? ¿Ya? Usan quizás, hacen calicatas, usan alguna pala, quizás tienen instalado alguna sonda, tensiómetro,
uso de satélites, drones, como referencia, quizás tienen algún otro método, y también es válido. La verdad que al día de hoy no monitoreo, y créanme que no es poco frecuente escuchar esa respuesta. Está bien dividida la respuesta. Vamos viendo que la mayoría, el 40%, 37% de nuestro público está usando las calicatas o pala. Después lo sigue en empate algún otro método de monitoreo, así como no monitorear, ya, o sea, prácticamente 1 de cada 4 de las personas que hay aquí presentes no monitorea la humedad del suelo, y hoy día nadie está usando la tecnología de satélite, y un 17% con sondas o tensiómetros. Bueno, una primera forma de poder tener alguna idea, al menos para aquellos que no monitorean, ya podría ser esta. Nosotros estamos entregando con el Grazing Plan todas las semanas este reporte, que es el reporte semanal de praderas, que más que irnos a los detalles de los días por hoja, crecimiento, materia seca, quiero señalarles este datito, que lo estamos publicando ya hace varios meses, donde aparece el balance hídrico, ¿ya? Se publica para las distintas zonas agroclimáticas la precipitación, la evapotranspiración, y tenemos entonces un déficit o superávit. Entonces, este ya podría ser una manera fácil de ir mirando, ya sea a nuestros clientes que les llega a sus correos electrónicos o vía WhatsApp, o los que pueden seguirnos en redes sociales, donde también este reporte es publicado toda la semana, ¿ya? Ahí ya vemos que este es el reporte que se entregó recién ahora, en martes 2 de noviembre, donde vemos que el Valle Central ya presentó un déficit hídrico negativo de 6 milímetros. Varias semanas hacia atrás veníamos igual, negativo, negativo, negativo. Por lo tanto, uno podría tomar esta información, a algunos que les guste un poquito más el Excel, una idea que nos dio un consultor que espero que varios hayan participado de su charla en el mes de enero pasado, donde uno puede hacer como una contabilidad e ir registrando la precipitación del predio de uno, tener el dato de evapotranspiración de los instrumentos propios o de la estación climática más cercana, y puede ir haciendo esta contabilidad para ir viendo cuánta agua es la que me debería ir faltando. Por supuesto que varía dependiendo si mi suelo es más arcilloso, si es más limoso, si es un poquito más de arena, que es más profundo, menos profundo, distintas densidades aparentes. Hay sintonía fina, por supuesto, que hacer, pero esto al menos ya les da una idea, ¿ya? Si quieren sacar el dato más preciso, se meten ahí a la página que tiene desarrollada la red aerometeorológica de INEA, donde pueden sacar el dato de la estación climática más cercana a la de ustedes, lo que es evapotranspiración, el ET0 y de las precipitaciones. Lo pueden eso sacar en Excel y ahí pueden entretenerse a los que les guste más la parte computacional. Otro método que ha venido, ahí veíamos, un 17% del público ya ha ido implementando métodos de monitoreo de humedad, es el uso de este tipo de sondas. Hay distintos tipos, algunas sondas verticales, otras horizontales, con distintos pros y contras cada una de ellas. Algunas tienen, son de edad, hay que ir a tomar los datos al potrero, otras tienen telemetría, que es un real alivio para ustedes como productores que están preocupados de mil cosas. En el caso de uno como asesor también puede tener acceso a esa información e ir monitoreando lo que está pasando en el campo, y a esas sondas uno puede no solo ver el contenido de humedad, sino que le puede ir agregando distintos dispositivos que permiten medir. Ahí vemos en la imagen superior derecha, vemos un pluviómetro automático, podría ser distintos tipos de sensores, temperatura de suelo y demás, y en este caso puntual podemos tener un equipo de pastoreo real, o sea, podemos realmente simular las condiciones de pastoreo de un animal sobre ese sensor de humedad, ¿ya? Entonces, lo cual lo hace bastante creíble ese dato. ¿Qué nos permiten estos equipos? Poder tener data de harto tiempo y nos permiten hacer tomas de decisiones, ¿ya? Cuando esto ya lo descargamos, la información, algunas plataformas, hay distintas plataformas, hay empresas que tienen sus propias plataformas y se dedican a la captura de esta Big Data de distintos predios, distintos potreros y cosas, y se pueden entregar este tipo de cosas. Pero vemos acá, este es el dato puntual de una sonda, la cual no está marcado en este achurado de color celeste. Ven ahí la barra, la línea superior punteada es la capacidad de campo, la línea punteada de color rojo es el punto de riego donde deberíamos llegar. Estos datos son ahora de septiembre hasta el 22 de octubre, donde veíamos las lluvias de fines de septiembre, generó un pic en el contenido de humedad, la línea de color azul, el contenido de humedad fue bajando, prácticamente llegamos a un nivel ya de tener que estar regando, pero tuvimos unas pequeñas lluvias por ahí por 18 de octubre, donde ahí se reflejan automáticamente en un aumento del contenido de humedad.
Solo como dato, esa curva que oscila tanto hacia arriba y abajo, que parece electrocardiograma, es la temperatura de suelo, la diferencia entre el día y la noche. Entonces también esto podría ser un indicador que nos ayude para otro tipo de tomas de decisiones dentro del campo, fechas de siembra, fertilizaciones y otras cosas, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo de una sonda en la cual vemos también marcado en celeste el área capacidad de campo, la línea punteada de color verde superior, el punto rellenado, la línea punteada en el lado inferior, y vemos ahí los PIC. ¿Qué son esos PIC? Esos punteos del electrocardiograma son los riegos, ¿ya? Tanto los riegos como los eventos de precipitación, donde vemos desde el 20 de enero hasta el 20 de abril cómo fue cambiando el contenido de humedad del suelo con los riegos. Quizá en este caso nos excedimos un poquito, ¿ya? Porque nos pasamos hacia el otro lado, donde quizás se sobreregó, ¿ya? Se tiró demasiada agua pasando la capacidad de campo, por lo tanto se podría ver, quizá en este caso, analizando esta información, sirve para poder analizar y aprender y hacer las correcciones, donde se tendría que haber regado quizá a un menor intervalo o con menor caudal, ¿ya? Y si nos vamos al otro extremo, llegando a marzo, uno ya quedó tranquilo con la lluvia del 22 de marzo, pero sea por distintas decisiones, uno dejó de regar, sin embargo llegó a un punto bajo de riego, o sea, tendríamos que haber seguido los primeros días de abril, tendríamos que haber aplicado algún poco de agua, digamos, antes que llegara la humedad de suelo a niveles que no generen estrés a las plantas. Entonces, son herramientas bastante útiles. Esta es, a modo de ejemplo, una sonda que tiene medición a 3 profundidades distintas, ¿ya? A 10, a 25, a 40 centímetros. ¿Y cuál es lo valioso de esto? Es que podemos, en el caso de las vallicas, si bien tenemos 0 a 30 normalmente la mayor cantidad de las raíces, pero ¿qué pasa si yo tengo una sonda bajo la zona de las raíces? Esa sonda, cuando yo empiezo a tener pic, sobre todo en la de más abajo, me indica que estoy sobre regando. Entonces también puede ser valioso tener una sonda testigo para ver cuándo nos está pasando la cuenta por el otro lado, que estamos sobre regando, ¿ya? Esto muchas veces, cuando hay telemetría, tenemos esto al alcance de la mano, ya sea algunos son por descarga Bluetooth, como les mencionaba, y otros son por telemetría. Telemetría quiere decir que uno le pone un chip de celular y este equipo está en el potrero y nos está enviando información a donde queremos descargar esto y lo analizamos en la palma de nuestra mano. Hay empresas hoy día que se dedican al monitoreo del riego a través del uso de drones y satélites. Esto es parte de una charla que les recomiendo verla ahí en YouTube. Esta la dio el profesor Matar, una muy buena charla, en la cual ahí mostraban tecnología que han ido desarrollando con una empresa, en la cual uno ya puede ver el contenido de humedad del suelo, con monitoreo satelital, también con algunas visitas donde se puede ver con tema de drones, y también ver eso, relacionarlo con algún estrés presente en el cultivo, ¿ya? O sea, esta es como una siguiente etapa para el que me dice, no, la verdad que no monitoreo, esto ya es como bastante avanzado y es algo que hoy día ya lo tenemos a la palma de nuestra mano, o sea, ya está, antes se veía que era solo para cultivos, para frutales, hoy día ya está acá en la zona, digamos, está presente. Pero, como empresa de consultores, lo tenemos más que claro. Así como en la medición de praderas, en la medición de humedad de suelo y monitoreo, no hay nada que reemplace el recorrido periódico de las praderas y poder revisar el suelo y sentir ese contenido de humedad, ver las raíces, ver las plantas cómo están, si se ven estresadas, se ven creciendo, están paliduchas, están a un color vigoroso, y si nos metemos al suelo, ver que realmente esa sonda que nos está arrojando X contenido de humedad, ese satélite que nos está diciendo que debiéramos tener tal contenido de humedad, validarlo con la observación de terreno. Eso es irreemplazable, siempre es un complemento, todos los métodos anteriores son complemento a esto es lo que manda, ¿ya? El que no tenga ninguno de los anteriores, quédese tranquilo que con la pala puede hacer bastante si sabe cómo interpretarlo. Hay que ir preocupándose de mirar, hacer unas mini calicatas en distintos puntos del potrero, donde podemos ir observando cosas como esta. Veamos raíces, ¿esta raíz se ve sana o no se ve sana? La verdad que yo no la veo sana, la veo de un color pardo, se está muriendo, la planta está sufriendo, ¿ya? No veo pelos radiculares, o sea, si yo veo el suelo aparentemente se ve húmedo, pero la planta en los primeros 15 centímetros me está hablando a través de sus raíces y de lo que yo observaba sobre el suelo. Una raíz de trébol, ese trébol con un nódulo que está de color café, que está de color blanco, se está muriendo, tampoco veo pelos radiculares, ese trébol no lo está pasando bien, por lo tanto, si bien no se ha muerto sobre el suelo, pero ya en las raíces está sufriendo. Miren en un sector bien regado, miren lo que ocurre, miren esta raíz de vallica, cómo se ven los pelos radiculares trabajando, activos, absorbiendo agua, en el agua lleva los nutrientes, llevándoselo a la planta para que genere más kilómetros seca. Esto es lo que queremos encontrar, una raíz sana y fuerte. ¿Ya? Ahí las grandes amigas, las lombrices, que son indicadoras de un contenido de humedad mayor
o adecuado, pero muchas veces nos pasamos para el otro lado y también hay que tener cuidado. Cuando uno sobreriega, ocurren otro tipo de problemas, ¿ya? Como el tema de la compactación de suelo. Hemos recibido inquietudes de algunos de nuestros clientes, nosotros las recogimos, hicimos alguna investigación bibliográfica, consulta ahí con contactos, con gente del rubro, y la verdad que sí, es una preocupación. De los pocos estudios que nos llamó harto la atención, hay uno que se hizo a 30 años, ¿ya? Esto fue hecho en Australia, donde habían 30 años de estudios, ¿ya? Donde pusieron animales a pastorear, regaron y fueron viendo desde el punto de vista físico qué es lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Porque había una hipótesis de que había una baja en la macroporosidad del suelo que aumentaba la densidad aparente cuando se pastoreaba y regaba, o sea, estábamos generando compactación. Bueno, este estudio lo que sí mostró era que había una tremenda resiliencia del suelo a la degradación física, ¿ya? Con los años, lo que sí pasó es que se disminuyó el número de riegos requeridos y se comenzaba a regar un poquito más tarde, ¿ya? Todo esto lleva a una percepción de que hay una mejor capacidad de retención de humedad en estos suelos. Ahora, nunca nosotros meteríamos, yo creo, los animales a pastorear en pleno invierno. ¿Por qué? Porque vamos a generar destrucción de la pradera, vamos a generar, probablemente sí vamos a generar compactación, y es un tema que tenemos que seguir evaluando, ¿ya? ¿Cómo poder descartar la compactación? Un consultor, colega, Rodolfo Detz, él hizo algunas mediciones, hizo un estudio, un análisis estadístico de un predio que estaba bajo medición de grazing plan tras el paso a un aireador, donde descartaríamos el tema de la compactación versus potreros que no se aplicó algo para airear ese suelo. Y la verdad que en lo que es crecimiento de las praderas no se logró detectar en el periodo que duró esta evaluación alguna diferencia. Por lo tanto, hay de repente percepciones, puede ser quizás por un sobreriego. Estamos trabajando para poder detectar bien ese problema y que no nos genere este sobreriego o esta supuesta compactación de suelo nos esté generando y sea uno de los factores que explica esta baja de la producción. Que sí estamos absolutamente claros que los otros factores que hemos mencionado son gatillantes de esta baja en producción, ¿ya? Pero este concepto, grábenselo, ojalá a fuego, ¿ya? Una de las maneras que se recomienda mucho afuera y nosotros aquí estamos absolutamente claros. Yo sé que es difícil de repente por la logística del manejo del pastoreo que uno tiene, los potreros disponibles que hay, pero tratar de hacer lo posible para pastorear antes de regar y no durante ni inmediatamente después. O sea, hay que darle un tiempo al suelo para que se drene un poco y para los que tienen secano lo han visto mucho. O sea, meterían a sus animales a una pradera inmediatamente después de una lluvia fuerte en primavera-verano, probablemente no. Si no hay otra, tienen que meterlo, pero si está la opción de meterlos a otro potrero o a otro sector, traten de hacerlo. No pastorear antes de regar, sino vamos a generar rotura de plantas, exceso de, ¿cómo se llama?, pisoteo, vamos a generar daño sobre esa pradera y vamos a poder generar algún grado de compactación. Por lo tanto, mucho ojo con eso. Entonces, pastorear antes de regar y no después. Para finalizar la charla, dejarle ahí unos tips de checklist. Que el sistema de riego sea adecuado a sus necesidades. Hacer una revisión de pretemporada del equipo. Tengan a su personal motivado y capacitado en el tema de riego, ¿ya? Hay que definir muy bien el momento de iniciar y detener el riego y cumplirlo. Tener un monitoreo de humedad del suelo. Algunos de los métodos, desde algo tan simple como la pala hasta lo que ustedes quieran llegar. Y por supuesto, hay que acompañar este riego con prácticas agronómicas, ¿ya? No puede ser el riego una cosa ajena al tema de las prácticas agronómicas. O sea, fertilidad sin limitaciones por un lado y que tengamos praderas de alto potencial. Así que muchas gracias a todos por su atención y quedamos atentos a sus consultas. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la excelente charla, cubriste todo. Y tenemos varias preguntas. Como nosotros somos una empresa de consultoría, somos un grupo grande de consultores, vamos a invitar al doctor Augusto Espinosa, a quien muchos de ustedes conocen originalmente como veterinario. Esa fue lo que estudió, pero Augusto fue, por supuesto, después se inició como consultor Westfeld,
que se adentró en el tema del pastoreo y la nutrición y últimamente está administrando hace unos 6, 7 años administrando un campo en donde le ha tocado regar muchas hectáreas, ha aprendido mucho y ha practicado mucho distintas alternativas de riego, distintas alternativas de sonda, ha investigado mucho, y así que lo hemos invitado para que nos aporte con su experiencia a nuestro querido socio y director, don Augusto Espinosa. Bienvenido, Augusto. Hola, hola a todos, muchas gracias. Bien, tenemos varias preguntas interesantes. Vamos a partir por una clave. Yo creo que Mauricio, pero se las voy a dejar abiertas porque son 2 preguntas que las vamos a resumir en una. ¿Cuál es la eficiencia de riego del pivote y cuál es la eficiencia de riego de las tazas? Lo primero que hay que tener claro es que poca gente al día de hoy tiene datos duros propios de lo que es eficiencia de riego de cualquiera de los 2 sistemas, ¿ya? La noticia que me he llevado con algunos que han hecho mediciones es que las eficiencias pueden llegar a ser tan bajas como un 40% y tan altas como un 90%. Normalmente, ¿qué es lo que uno aspiraría? Es tener, ojalá, sobre un 85% de eficiencia. Es como lo que uno tendría que lograr con cualquiera de los 2 métodos, ¿ya? Hay ajustes que hacer en cualquiera de los 2, pero eso es lo que uno debiera lograr. Normalmente hay una brecha entre los 2 métodos de riego, pero sí, si yo les pudiera poner una meta lograble con cualquiera de los 2, es ojalá llegar sobre un 80-85% de uniformidad. Y si puede más, mejor aún. O sea, llegar a un 90% es posible. Pero hay harto trabajo que hacer detrás, hartas mediciones. Augusto, no sé cuál es tu experiencia al respecto. Sí, yo pienso que en el tema práctico, los 2 son muy parecidos en cuanto a la eficiencia que se puede lograr. Pero puedes, tal como tú lo describiste, tener muy mala eficiencia con un método tan eficiente como es el pivote y tener en el mismo campo con muy buen operador o con otro tipo de suelo una mucho mejor eficiencia de las tazas. Es una cosa práctica que a nosotros en el campo que yo administro nos ha ocurrido. Yo pienso que las 2 son muy similares en cuanto a la eficiencia que puedes lograr con las limitaciones o las ventajas que tenga cada uno de los 2 métodos. ¿Alguna otra? Robert, estás sin audio. Estás sin audio, Robert. Bien, perdón. Ahora sí. Ahora sí, les voy a preguntar también a ambos, ¿cuántos milímetros por día se recomienda regar? Esto es una pregunta de un productor de la zona, por lo tanto estamos pensando en praderas de la 10ª región. Mauricio. Ok. La verdad que esa respuesta no puede ser genérica. Siempre aquí los agrónomos nos defendemos con los depende, pero por supuesto que depende. Yo no puedo o yo no sería muy responsable si diseño un equipo de riego que va a regar 20 milímetros cada 4 días. Con eso yo logro neutralizar la evapotranspiración potencial que anda en torno a los 5,5 milímetros para distintos tipos de suelo. O sea, ¿de qué va a depender? Del caudal que puedo entregar con el equipo de riego, ya de la lámina, del ciclo de riego que voy a poder. O sea, cuando yo, si tengo mi día 1 de riego hoy día, ¿cuándo puedo volver? También me define cuántos milímetros puedo botar. Y también va a depender súper fuerte del tipo de suelo. O sea, si yo, pongamos los 2 extremos, un suelo arenoso versus un suelo arcilloso. Aquí no tenemos mucha arena, pero pongamos los 2 extremos. Después, a esos mismos suelos le metemos distintos contenidos de materia orgánica. La retención de humedad es muy distinta. Por lo tanto, no necesariamente con zonas climáticas o zonas agroclimáticas vamos a tener el mismo comportamiento. Yo no voy a aplicar 20 milímetros cada 4 días en un campo A versus un campo B, aunque tenga el mismo equipo de riego. Yo no debiera hacerlo porque no sería responsable si es que no tengo el mismo tipo de suelo. ¿Ya? O sea, la manera correcta para esa respuesta es tomar una muestra física de suelo, determinar la densidad aparente, determinar la humedad, los puntos de humedad, digamos, capacidad de campo, punto de machetez permanente, definimos el criterio de riego y en base a eso yo le podría dar una respuesta correcta. Genérica sería muy irresponsable, pero pudiese ser, lo que necesitamos neutralizar es la ET0. ¿Ya? Sí, yo me gustaría aportar algo ahí. Creo que
mirando los porcentajes que las personas contestaron de tasas y de otros sistemas de riego que hay en el mercado, hay un pequeño detalle. Esos vienen predeterminados. Las tasas tienen una cantidad de milímetros por día que está suponiendo 5 milímetros más o menos de evapotranspiración y con una periodicidad de 7 días, lo que es una matemática bastante correcta cuando esa es la evaporación real. El año pasado, antepasado, por ejemplo, hubo un problema en febrero. Ustedes se recuerdan que hubieron muchas temperaturas y la evapotranspiración llegó como a 8,5, y nadie que tenía tasas logró controlar bien el riego en ese periodo porque era imposible. La ventaja en este caso del pivote es que claramente tiene alguna pequeña ventaja, aunque se ha repetido esto, porque también hay que recordar lo que Mauricio dijo, que es la periodicidad de riego. Los que tienen pivote ya lo dominan, pero los que no lo tienen tienen que pensar que cuando yo quiero botar todos los días en un pivote, puedo botar alrededor de 5 o 6 milímetros. Pero si yo quiero botar 30 milímetros, el pivote se va a demorar 4 o 5 días en dar la vuelta. Entonces, no es que los sistemas sean perfectos. Las tasas tienen una periodicidad y una cantidad de milímetros más o menos fija, y el pivote tiene la limitación que cuando quiero aumentar la cantidad de milímetros, tengo que pensar en cuántos días me voy a demorar en dar la vuelta. La respuesta en realidad es que eso es imposible, dar una cantidad de milímetros para dar una respuesta correcta. Sí. Otra pregunta relacionada con lo mismo. ¿Se puede regular los milímetros a regar al usar tasas? La manera fácil sería regar por distintos ciclos de tiempo, ¿no? O sea, regar menos horas o más horas, si es que quiero botar un caudal menor o mayor. Pero eso me va a impactar en los turnos que tengo dentro del día y dentro de la semana, entonces a veces se hace bastante inmanejable. Sí, se pueden hacer ajustes, o sea, de ese clásico, no, mi equipo bota 35 milímetros según el diseño una vez a la semana, porque 7 por 5 es 35, se asumen los 5 milímetros por transpiración potencial multiplicado por los 7 días a la semana. En la práctica hemos estado viendo que botan 32, 28, 27 milímetros, o sea, ya no estaríamos cumpliendo la evapotranspiración máxima que tenemos en los meses de más pérdida de agua. Entonces, sí, podemos modificarlo, pero va a depender solamente, el equipo está estático en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Regamos menos tiempo o más tiempo. Yo creo que más allá de eso, Augusto, no sé si nos das algún otro tip. Sí, mira, en realidad ahí la respuesta es sí. Se puede con las tasas cuando yo quiero regular a botar menos que los milímetros que están hechos como diseñado el sistema. Y hay algunos productores en el sector de Río Bueno especialmente que lo han logrado, en donde han puesto timer en las bombas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Yo quiero regar menos milímetros, pero quiero seguir cambiando las tasas con la misma periodicidad que tiene el operador, porque hay que acordarse que si yo le cambio la periodicidad al operador, voy a tener una frecuencia de riego menor, ¿no es cierto? Si yo en vez de cambiarla cada 12 horas, la cambio cada 8, voy a dar la vuelta en mucho menos tiempo, pero tengo que pensar que un día me va a tocar a las 8 de la mañana, después a las 3 de la tarde y después a lo mejor a las 12 de la noche. Con el sistema de mantener el recambio de tasas cada 12 horas, pero cortando las bombas en menor tiempo de riego, sí se puede regular sobre todo los hombros que tú nombraste, Mauricio. Si quiero partir regando menos milímetros, con la misma periodicidad, puedo regar menos horas, y también lo puedo hacer al final del periodo cuando estoy llegando a una evapotranspiración menor. Aumentar la cantidad de milímetros de lo fijado en tasa, la única manera es quitando hectáreas. Claro, y otra forma, que lo hacen algunos, es poniendo el doble número de tasas. O sea, tienen mayor flexibilidad porque invierten más en más tasas y más manguera, digamos, y así, por lo tanto, pueden hacer riegos más frecuentes. Claro, eso es una verdad, tiene una inversión bastante mayor. Pero podría romperse un poco este paradigma de que son tan cuadrados los sistemas, o sea, requiere un poco más de inversión. Mauricio, me parece que tú dijiste también que se podía achicar el marco y ir a alguna cosa como en vez de 15 metros entre tasas, ir a algo como 13,5, 13, un marco más frecuente. ¿Esa no sería también una posibilidad? No necesariamente, o sea, ¿en qué piensa eso? Es más en la eficiencia, es en el traslape entre el riego, ¿ya? Que tengamos un traslape mucho más cercano para tener mejor uniformidad. Cuando quedan muy alejados los traslapes, ¿qué es lo que ocurre?
es que si tenemos ese famoso viento sur o cualquier problema en que yo puse las posturas muy separadas y todo, no estoy llegando a cubrir toda mi unidad de suelo. O sea, en teoría cayeron X cantidad de metros cúbicos por hectárea, pero no cayeron bien distribuidos. Y eso no es que yo vote más o menos, lo voto de manera menos uniforme nomás, con ponerlo a 13 metros o a 15 metros. Ok. Yo creo que hay un detalle ahí, Robert, perdón, respecto a algo que nombró Mauricio, que son las presiones. Es cosa de mirar en los campos, los que tenemos riego miramos mucho los campos de al lado como riegan, y ustedes pueden pararse en un predio donde hay calaín y se traslapa entre 1 y 2 metros cada chorro. Y otro predio en que el chorro está separado entre 1 y 2 metros entre cada taza. Los dos están a 15 metros, pero uno está regando a 3 bares y el otro está regando a 1,7 bares. Y claramente la cantidad de agua no alcanza por la presión a tener una uniformidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Yo pongo las tazas más cerca. Tengo más uniformidad si mi problema no puedo mantener la presión. O no tengo el volumen de agua suficiente para poder regar todo. Pero se puede. La verdad que la respuesta es que los calaín que se ven tan rígidos han sido modificados de alguna manera por los agricultores más inteligentes y clever y algunos asesores, y se han logrado resultados bastante buenos de lo que antes se creía que era súper rígido. Una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente disponibilidad de agua acumulada o agua en el pozo? Me imagino que no hay suficiente cantidad de agua para regar. ¿Qué se puede hacer? Ahí, cruzar los dedos. No, la verdad que están pasando dos cosas. Una es que hay gente que tiene toda la intención de querer regar. No sé si para ese lado va la pregunta, pero hay gente que tiene la intención de instalar un proyecto de riego y no hay agua disponible porque no hay, si perforan no pillan agua y si quieren sacar agua superficial no encuentran. Ahí no hay mucho que hacer. Y si ya nos vamos a alguien que tiene una cantidad acotada de agua, imaginémonos que alguien tiene un tranque y ese tranque le alcanza para 3 riegos. ¿Cuándo los hago? Hay que ser mucho más eficiente en ese sentido. O sea, hay que realmente, si tenemos la opción de tirar 3 riegos, pongámoslo en las mejores praderas del campo, pongámoslo en el momento más adecuado. Quizás uno podría plantearse hasta privilegiar algún cultivo suplementario de potenciar el crecimiento en base a esa agua escasa, ¿ya? O sea, podría ser un poco el approach. ¿Qué pasa? Algunos tienen, oye, tengo esta cantidad de agua y se me acaba. O sea, yo no puedo regar al ciclo que yo quisiera desde... partimos en octubre y se me apaga la cuestión yo apago el equipo pop-off a fines de marzo. No, hay gente que tiene agua acotada y por supuesto hay que ser más eficientes en ese sentido. Sí, yo creo que la pregunta es en el sentido de cuáles son los criterios que debo usar si el agua es limitante, ¿ya? Yo puedo dar una pequeña respuesta ahí práctica. En uno de los predios que yo administro, tenemos un pozo y el pozo tenía 30 litros de agua. Y este año, revisen por favor su pozo, porque muchos pozos han estado, como dice el guatito, guateando. Y bajó a 20. Y nos costó un poco darnos cuenta. Y el regador un día me dijo, todas las tazas están regando poquita agua. La respuesta es súper simple. Saquen hectáreas y sigan regando lo más perfectamente que puedan la cantidad de hectáreas que tengan con el agua disponible. El peor error es regar mal. Botar agua a poquito va a ser lo que dijo Mauricio. Un verde bonito, al parecer, al ojo de uno, y con la adición del grazing plan que nosotros tenemos en el campo, un tremendo golpe en la cara de que lo que crece es poquito más que si no regara. O sea, no es conveniente repartir pobreza. O sea, hay que usar las balas efectivamente lo que nos vaya a responder más. Ahora, hay un pequeño detalle, una cosa buena cuando uno tiene un poco de déficit de agua en el tiempo, en las horas, es hacer piscinas de acumulación. Permite, porque a veces pasa que es momentáneo que tú tienes un problema, o yo creo que los que tienen riego me van a entender. A nadie se le ha echado a perder el pivote, a nadie se le ha echado a perder la bomba por 1 o 2 días, cuando es 1 o 2 días es súper bueno, pero cuando es una semana, tener una pequeña cantidad de agua, aunque ojalá sea al máximo posible, es muy bueno para poder compensar estos pequeños cambios o estos cambios que hayan en el tiempo. Todos comprenderán, los que riegan, que parar una semana de regar es un clavo en el zapato, no es una piedra. O sea, no repartir pobreza, juntar agua en lo posible y cultivos suplementarios
como una alternativa muy buena en octubre, noviembre. Eso entendí. Espero que responda la pregunta de nuestro cliente. Otra pregunta con respecto a estos temas. ¿Qué parámetros necesito saber para comenzar a regar y cuánto regar? ¿Cuáles son los parámetros claves para saber cuándo comenzar a regar y cuánto regar? Como lo vimos ahí en la presentación, el cuándo comenzar, si tenemos, pongámonos en el caso hoy día de un poquito más de tecnología, tenemos sonda instalada en el campo, ¿ya? Empezamos a mirar parámetros que están predefinidos con una sonda calibrada, que ya la fuimos conociendo, ¿no? Una sonda, ojalá en el ideal, una sonda que se instaló recién hace 2 semanas atrás y yo la voy a usar en esta misma temporada, probablemente puede entregar alguna lectura un poquito errática, así que estamos asumiendo que la sonda ya tiene una cierta, se asentó en el suelo y todo, y nos está entregando una lectura confiable, que la hemos validado también con el uso de la pala, y nosotros vamos observando, ¿ya? Vamos observando. Con el mismo gusto nos fuimos discutiendo ahí porque habían 2 sondas instaladas en el campo y las 2 estaban arrojando que iba bajando el nivel de humedad. Con números un poco distintos, pero la tendencia era exactamente la misma, y las 2 nos indicaban que pronto viene el riego, pero no aún. Entonces, es el mejor indicador. O sea, ¿qué nos decía? Los 2 instrumentos nos estaban diciendo, oye, no riegues todavía. Ahora, ¿qué es lo que gatilla y qué voy a regar? Idealmente ese uso de la pala para mi gusto, donde voy a ver que mis raíces están empezando a sufrir. Yo observo las plantas, no quiero llegar a ese punto en que las raíces están sufriendo y esto lo veo reflejado en un menor crecimiento. Entonces yo debiera antecederme a eso. Si yo tengo la posibilidad de hacer esa contabilidad, estamos, no sé, en septiembre, me pongo a mirar la evapotranspiración, me pongo a mirar la precipitación, hago esta contabilidad por un lado, yo, chuta, ya tengo una brecha, estoy quedando con un balance hídrico negativo, primera gran señal, vamos a ver el suelo y las plantas, también nos van a hablar de otra manera. Y si eso más encima lo podemos validar con una sonda que nos va a entregar tendencias y datos, es como la manera más virtuosa de tener una fecha de inicio de riego. A mi punto de vista, digamos. ¿Y cómo decides cuánto agua botar? Que era la parte de la pregunta. Sí, es la contabilidad hídrica, o sea, si tenemos, ¿cuánto empiezo a botar? Probablemente, más que casarme con algún número, yo diría que si mi equipo es capaz, pongamos en el caso de las tazas, yo sé que bota 35 milímetros una vez a la semana. Probablemente yo en esa primera quincena de riego no voy a aplicar 35 milímetros porque no tengo una evapotranspiración de 5 milímetros diarios. La evapotranspiración de octubre, segunda quincena, quizás va a ser 3 milímetros. ¿Ya? O sea, estamos hablando que la semana pierdo 20, probablemente yo con 20 milímetros que yo pueda aplicar, si no tengo lluvias pronosticadas en los siguientes días, voy a satisfacer las necesidades de mi cultivo. O sea, no quedarse... Un tema práctico de nuevo. Si lo prendo, voto los 35 milímetros que me dice. O voy a votar, no, yo todos los años voto 5 milímetros en cada vuelta, cada 24 horas. No, tenemos que satisfacer los requerimientos del cultivo. Lo que yo decía, un tema práctico. Nosotros vamos a empezar mañana aquí a regar las siembras de brásicas y de pradera, porque claramente son cultivos que tienen pequeñísimas raíces y claramente la parte superficial es mucho más importante para que estén húmedas, y las praderas el lunes o martes. Todo está hoy día con ya necesidad de partir regando, dependía de la lluvia de ayer y hoy, que fue muy poquita, pero hay que mirar qué es lo que estoy regando. Si yo tengo, como digo, siembras, y veo que esa siembra se me está secando los primeros 5 o 7 centímetros de suelo, y las raíces son de ese mismo tamaño, tengo que partir regando mucho antes que en las praderas más establecidas. Sí. Recordáis muy bien que, sobre todo en la partida, por cada semana que un cultivo pasa bajo estrés hídrico, son por lo menos 3 semanas en que el cultivo, aunque yo reponga el agua y ya el estrés hídrico no sea un tema, voy a tener 3 semanas de impacto sobre la tasa de crecimiento. Por lo tanto, no lleguemos a eso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sería el momento adecuado? Lo que dijimos recién. Sonda, pala, mirar los datos climáticos, y eso nos va a entregar el cuándo debiéramos, y el cuánto también. Porque el cuánto también debería estar definido por el equipo de riego que tengo, por la capacidad que yo tengo para regar, y el estudio que haya hecho. O sea, ese equipo viene de un estudio que nos dijo, oye, vamos a regar en tanto ciclo y cada tanto, y cuántos milímetros, dependiendo de la evapotranspiración que tengamos, mínima, potencial, y en los hombros y en el pic. Entonces, no es una respuesta, puedo dar una cifra harta en tal fecha y con tantos milímetros. Es todo dependiendo de los factores anteriores mencionados.
Está sin audio, ¿no, Roberto? Ya, voy a hacer las últimas dos preguntas, una cada uno para que no nos extendamos porque ya pasamos las 8:30 y nuestro compromiso era no alargarnos tanto. Augusto, si las lluvias en otoño aún no llegan, si en marzo no llueve, ¿se puede seguir regando en otoño y qué implicancias puede tener? Sí, claramente que se puede seguir regando. Lo que hay que ver es temperatura de suelo. Recuerden lo que dijo Mauricio, yo tengo que tomar ambos parámetros porque si yo bajo aún más la temperatura de suelo regando, puedo tener claramente un estrés en las plantas por temperatura, como que hubiera llegado el invierno. Pero este año, por ejemplo, Mauricio tiene mucha razón. Muchos dejamos de regar en marzo porque hubo un poco de lluvia, pero después acuérdense, hubo un periodo largo entre el 20 de marzo y quizás el 20 de abril que llovió muy poco y las temperaturas no fueron tan frías. En ese caso, claramente lo que conviene es seguir regando, mirando los parámetros de agua por transpiración, de temperatura de suelo, lo que ya Mauricio ha comentado. ¿Y la pala? No hay todo, y la pala que es la principal. Ahora, claramente lo que hay que tener claro es algo que también Mauricio dijo, esto no es rígido. Un año en esta zona, recuerden de donde yo hablo hoy día, es Crucero Purranque, un sector de secano. En los años habituales, antes empezaba a llover los primeros días de marzo, pero estos últimos años ha sido bien habitual que empiece a regar a mediados o fines de abril, a llover. Bien, la última pregunta para Mauricio. Para no empobrecer los suelos, ¿cuánto más debemos fertilizar porcentualmente las zonas regadas versus las de secano? Sí, una recomendación genérica, nuevamente, va a depender si somos ese campo. ¿Se acuerdan que veíamos distintos campos? Si es el campo de 8 toneladas y en secano estoy rindiendo 7, probablemente vamos a fertilizar un 10% más. Pero ¿qué pasa si nuestro campo estamos en los que rinden 14 y nuestra área de secano rinde 10? Ahí tenemos que preocuparnos. Y yo me atrevería a decir que al menos hay que seguir fertilizando, al menos con nitrógeno, durante prácticamente toda la temporada de riego. Si yo en secano dejé de fertilizar en noviembre, hay que considerar diciembre, enero, febrero, ¿ya? ¿Por qué no marzo, abril? Porque muchas veces tenemos un alto aporte de mineralización dentro del verano en las zonas de riego, ¿ya? En lo que es fósforo, si tengo niveles limitantes, yo no debiera hacer ojos y oídos sordos, sino que yo tengo que preocuparme de ir aportando, ojalá, un poquito de fósforo, un poquito de azufre, dependiendo de los nutrientes que tenga más al límite, ¿ya? Que yo no voy a tener gran aporte por mineralización. ¿Ya? O sea, hay que fertilizar más, pero va a ir en torno a eso. Quizás un 30 hasta un 50% más de fertilización, por lo menos en esa área. Ya, ahí te la jugaste con un número, 30 o 50. Bien, nos queda claro que el riego tiene de ciencia y tiene de arte, y sobre todo de presencia en el potrero y estar monitoreando permanentemente con el uso de la pala y estar permanentemente en una situación de mucha flexibilidad y atento a las señales. Ustedes han dado muy buenas señales hoy día y les agradecemos mucho. Espero nuestros clientes hayan podido aprender y tener muchas más preguntas que hacerle a nuestros consultores. Así que muchas gracias a ambos. Gracias, Roberto. Encantado. Muchas gracias a todos por dedicarnos su tiempo a escuchar lo que queríamos comentar. Muy bien. Bueno, les pedimos ahora que contenten nuestra encuesta para evaluar esta charla, y con esta charla estamos cerrando el ciclo. Hemos hecho 6 charlas en nuestro programa de manejo esenciales, y mientras ustedes contestan, les comento que la presentación que han visto hoy la pueden ver nuevamente o recomendarla a otra persona, entregarle el link, ya que a través del link de la invitación pueden entrar a esta charla que vimos hoy día sobre riego de praderas. Y por otra parte, comentarles que a partir de este sábado, entiendo que somos 7, sí, este sábado 7 de noviembre, y por 4 sábados van a recibir
las cápsulas sobre riego de praderas, igual como lo hicimos en los temas de transición, crianza, reemplazo, manejo del pastoreo, reproducción y conservación de forraje. Así que bueno, tengo el gusto de cerrar este ciclo de charla. Espero sigan viendo los videos, espero recomienden ver a otras personas, que vean otras personas las charlas y le reenvíen los videos, se los entreguen a sus equipos de trabajo. Quiero agradecerle a Mauricio Augusto por su aporte hoy, a todos los charlistas del ciclo de manejo esenciales, a nuestros consultores generales que han dado generosamente su tiempo para aportar. Quiero agradecer especialmente a Magdalena Botay, que ha sido la gestora detrás de la cámara de este programa, a Sebastián Ganderat, que ha apoyado mucho a todo el equipo. Y bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos.